Y ya la recibimos a ella, la vemos con un look renovado, muy linda la señora, muy realmente. linda, ña Lorgia, así que la saludamos ya oficialmente. Muy buena siesta, ¿cómo le va, María Lorgia Adelante, Alonso? bienvenida. Muchas aplausos. ¿Cómo estás? Muy Muchas bienvenida. gracias. Ay, te cabecé, parece un poquitito. Adelante, por favor. Te podemos pedir un desfile, Lorgia, demasiado linda está. Sí, metele Claro, más, hay por que ser favor. caradora. Ahí está Cintia, le ponemos música de desfile. Miren lo que es, che. Realmente la señora Preciosa está muy María bien. Lorgia. ¿Cómo te va? Súper Lorgia, bien. María Lorgia, ¿cómo te gusta que te digan? A mí me gusta María Lorgia. María Lorgia, Sí. completito. Sí. Bueno, qué gusto que te podamos tener acá. ¿Viste el material de presentación? Esas son las incógnitas que tiene, me imagino, la gente que está del otro lado también. ¿Qué pasó con el Chava? ¿Se reconciliaron? Porque se pelearon por mucho tiempo también. Mira, la pelea no fue justamente con él, ¿verdad? Aquí hay que entender que se metieron terceras personas, ¿verdad? Que es su familia. Entonces la pelea no fue con él. Y, o sea, con él todo bien, pero hubo una pelea, María Lorgia, no se puede Una tampoco separación. negar. Se Mira, pelearon, se separaron. Sí, acá hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que él no está en sus capacidades mentales. Entonces es fácilmente manipulable, ¿verdad? Entonces eso fue lo que sucedió. ¿Y vos con él cómo te llevas ahora? Súper bien, él muy amoroso conmigo, él quiere regresar, él cuando va a la casa a visitar a los chicos, él se muere de amor por mí, es así, no se quiere más ir, ¿verdad? Pero bueno, están sus familiares, ¿verdad? Ellos no te quieren a vos, María Lorgia. Me adoran. Tu familia. Me adoran, sí. No entendí, ¿te quieren o no te quieren? Hoy la relación, ¿cómo está con la familia de Salvador? Más o menos. Nos saludamos, nos hablamos, pero con los familiares no está del todo bien, ¿verdad? O sea que hay terceras personas que le están separando a ustedes. Salvador quiere volver contigo y vos querés también volver con él. Por supuesto, Salvador es mi responsabilidad. Salvador, yo tengo mucho agradecimiento hacia él. De hecho, soy la madre de sus hijos. Me dieron 2 preciosísimos hijos. Entonces, yo muy agradecida con él. Y en las condiciones que él está, yo le tomo, o sea, que es mi responsabilidad, ¿verdad? Yo soy la madre de sus hijos, yo soy su esposa. Entonces, por eso sigo en la lucha. Se habló de que ha habido algún problema económico, algunos dijeron de que Salvador estaba en la ruina, en la quiebra, de que había que hacer una separación de bienes y mucha gente empezó a hablar mal de tu persona. Pienso que es un momento para aclarar cómo eso realmente se solucionó, ese inconveniente económico. Acá fueron varios factores que entraron a detallar, ¿verdad? Por ejemplo, antes del suceso, ¿verdad? En México nosotros teníamos un problema fiscal con el fisco, nos habían congelado la cuenta bancaria. Viene este suceso, entonces yo tomo toda la responsabilidad, ¿verdad? Y lo primero que hice fue confrontar con su ex representante, ¿verdad? José María González. Y entonces desde ahí viene la lucha, ¿verdad? Tuvimos que pagar al fisco mexicano, de ahí se fue todo el dinero que nosotros teníamos acumulado, ¿verdad? Guardado. Y bueno, y luego yo corté el chorro de dinero hacia la familia, ¿verdad? Entonces eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Que Salvador mantenía económicamente a la familia, a mucha gente y a toda la familia. Ahí se enojan quizás ellos. Y ahí fue que yo me convertí en la mala del cuento, ¿verdad? ¿Y Salvador cómo se encuentra hoy en materia económica? ¿Él está bien? ¿Le hace falta alguna cosa? Porque viste que la gente le ama a Salvador y en caso de que él en serio tenga una necesidad, yo creo que la gente no dudaría un segundo en ayudarle. No, de hecho él no tiene necesidad, tiene 3, 4 camionetas. Ellos habían cobrado un dinero que el representante le pagó, ¿verdad? Y eso, como él no tiene la capacidad para administrar, ¿quién lo está administrando, verdad? ¿Quién? Hay un cuñado que no es ni el papá ni la mamá, ¿verdad? Yo no estoy peleada ni con su papá ni con su mamá. Hay un cuñado que se mete, ¿verdad? Que Salvador es como la gallina de los huevos de oro. El para hermano él, de ¿verdad? Salvador sería. El cuñado, es esposo de la hermana. Ah, ni Claro. siquiera es un pariente sanguíneo. por No, así ni siquiera es decirlo. un pariente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, por ahí vienen las cosas, ¿verdad?
Y bueno, ellos se pusieron en el plan de víctima y aquí también entra mucho a detallar la prensa, ¿verdad? ¿Qué es lo que vende la prensa? La prensa vende sangre, vende El escándalo. el escándalo, ¿verdad? Entonces lo ponen que él no tiene para comer. Pero no es así. No, la verdad que no es así. Bueno, por suerte, porque mucha gente se quedó preocupada y encima con la condición también de Salvador, que milagrosamente él está con vida, pero sabemos que quedó con alguna que otra secuela, María Lorgia. Así mismo, de hecho, yo, ¿verdad? Sigo en la lucha, ¿verdad? Para pedir un administrador judicial, porque estamos en el proceso de la repartición de bienes. Entonces, ¿quién lo va a administrar el dinero a Salvador, verdad? ¿Vos querés administrar o preferís que administre su familia? Mira, yo como madre de sus hijos, yo estoy capacitada para manejarlo. En dado caso, si en el juzgado se decide que se le ponga un jurador judicial, que eso es lo que estamos pidiendo justamente. ¿Y hace cuánto fue que ocurrió todo esto de Salvador, María Lorgia? Hace- Cambió la vida de 180 grados. Sí, cambió. hace 5 años. 5 años. ¿Nunca pudiste reempezar tu vida con alguna pareja o prácticamente dijiste ya no voy a salir más con nadie? No digo que no voy a salir con nadie, ¿verdad? Pero primero tengo que yo estar bien conmigo misma. Yo trabajo mucho la parte interna, ¿verdad? Entonces no me cierro ninguna posibilidad. Y primero lo primero, ¿verdad? Que Salvador esté bien, ¿verdad? Económicamente Claro. y bien, ¿verdad? Vos lo ves a él como un hijo prácticamente, no ya como un hombre que te pueda acompañar por su situación, digo, o como... Él no perdió las capacidades del hombre, ¿verdad? Entonces yo de repente es una conjunción de todo eso, ¿verdad? De como un hijo, ¿verdad? Y también como hombre. Ahora, María Lorgia, si dependiera de vos, ¿reiniciarías una relación con él? ¿Volverían a vivir juntos como una familia? ¿Tenés ganas de eso? Claro que sí, por supuesto que sí. Yo soy lo que soy gracias a él, ¿verdad? A mí nadie me va a conocer por otra cosa, sino por él. Entonces yo Seguís estoy muy enamorada de él. Sí, yo estoy muy agradecida con él. Buenísimo.